La maestra de mi hija le mandó un correo en su primera semana de preparatoria sugiriéndole que se cambiara de clase porque supuestamente no encajaba con el estilo de aprendizaje del grupo, y cuando empecé a hacer preguntas descubrí que otras familias habían recibido exactamente el mismo correo en exactamente el mismo momento del año. Mi hija Celia llegó al primer día de preparatoria con la mochila nueva que habíamos elegido juntas en agosto, el cabello recogido de la forma en que siempre se lo recoge cuando quiere sentirse organizada, y una lista escrita a mano con los números de salón de cada materia porque así es ella, metódica, cuidadosa, del tipo de persona que prefiere tener un mapa antes de moverse. Tiene 14 años y lleva toda la vida siendo exactamente así. No es tímida en el sentido de que tenga miedo de las personas, es observadora. Necesita entender el terreno antes de moverse con confianza dentro de él. En la secundaria sus maestros lo entendían sin que nadie tuviera que explicar, o al menos eso creía yo, porque Celia nunca tuvo problemas académicos ni sociales que me llegaran como queja formal. El primer día volvió a casa cansada pero bien, el segundo también. El miércoles me dijo que una de sus materias le parecía interesante, que la maestra explicaba rápido pero que con atención se podía seguir. No me dijo el nombre de la maestra en ese momento, lo aprendí después, de una forma que no esperaba. El viernes por la tarde, 3 días después de haber empezado, Celia entró a la cocina mientras yo estaba terminando de trabajar y me dijo, con una voz que intentaba sonar neutral pero que conozco demasiado bien, mamá, me llegó un correo de la escuela. Me mostró el teléfono. El correo era de una maestra llamada Irene Solano. Decía, en términos que sonaban amables pero que tenían un filo específico, que había notado que el estilo de aprendizaje de Celia podía no ser el más compatible con la dinámica de su clase, que la ventana para cambiarse de materia sin penalización cerraba la semana siguiente, que si Celia decidía quedarse, la maestra estaría encantada de reunirse con ella para hablar sobre cómo adaptarse mejor. Leí el correo 2 veces. Celia me miraba con esa expresión que tiene cuando no sabe si lo que siente es válido o si está exagerando. Me preguntó si eso significaba que la estaban sacando de la clase. Le dije que no, que era una sugerencia. Pero mientras lo decía ya estaba procesando el correo de una forma diferente, con la atención de alguien que lleva años leyendo comunicaciones institucionales y sabe reconocer cuando el lenguaje amable está haciendo el trabajo sucio de algo que no se quiere decir directamente. 3 días. Mi hija había estado en esa clase exactamente 3 días. Le respondí a Irene Solano esa misma noche. Le pedí que me explicara con observaciones específicas que había notado en esos 3 días que la llevaba a sugerir un cambio. Le pregunté qué características tenía el estilo de aprendizaje de su clase y de qué forma concreta el estilo de Celia representaba un problema. La respuesta llegó al día siguiente. Irene Solano me explicaba que su clase trabajaba principalmente en parejas y grupos, que cuando ella indicaba a los estudiantes que eligieran pareja, Celia había esperado en lugar de moverse de inmediato, que en esas ocasiones la maestra había tenido que intervenir para ayudarla a encontrar con quién trabajar. Eso era todo. Esa era la evidencia de incompatibilidad después de 3 días. Leí esa respuesta y sentí algo que tardé un momento en identificar porque tenía capas, primero incredulidad, luego algo más parecido a la rabia, y debajo de las dos cosas una pregunta más lenta y más incómoda que las otras dos juntas, porque lo que Irene Solano describía no era un problema de aprendizaje, era una descripción de lo que hace cualquier persona observadora cuando entra a un entorno nuevo y desconocido, espera, mira, entiende el terreno antes de moverse. Celia no se había negado a trabajar en pareja, Celia había esperado a que el caos inicial se ordenara para ver con quién quedaba disponible, y esa maestra había interpretado eso como señal de que mi hija no encajaba en su clase, pero había algo más que me quedó dando vueltas esa noche, algo que no le dije a Celia porque no quería preocuparla antes de tener más información. Irene Solano no estaba disponible para reunirse conmigo hasta después de que cerrara la ventana de cambio sin penalización. Eso no era una coincidencia de agenda, eso era una estructura. El lunes por la mañana fui a la escuela sin avisar, no porque quisiera sorprender a nadie sino porque cuando intenté pedir una cita por los canales oficiales me dijeron que la disponibilidad más próxima de la maestra Solano era la semana siguiente, que era exactamente después de la fecha límite. Le pedí entonces una reunión con la coordinadora académica, una mujer llamada Georgina Prats, cuya función según el organigrama de la escuela era precisamente mediar este tipo de situaciones. Georgina Prats me recibió en una oficina pequeña con 2 plantas en el alféizar de la ventana y una pizarra blanca con fechas escritas en colores distintos. Era una mujer de unos 50 años con la energía de alguien que ha tenido esta misma conversación muchas veces y ha desarrollado una forma muy eficiente de cerrarla. Me escuchó, asintió en los momentos correctos, tomó notas en un cuaderno. Cuando terminé de hablar me dijo que entendía mi preocupación, que la maestra Solano era una profesional con muchos años de experiencia, que su método de trabajo por parejas había dado muy buenos resultados con la mayoría de los estudiantes y que el correo había sido enviado con la mejor intención, para darle a Celia la oportunidad de encontrar un ambiente más adecuado a su forma de ser antes de que el cambio tuviera costo académico. Le pregunté si 3 días eran suficientes para determinar que el ambiente no era adecuado para un estudiante. Me dijo que la maestra Solano tenía mucha experiencia reconociendo estas situaciones. Le pregunté si había algún registro de las observaciones específicas que justificaban esa determinación más allá de lo que ya me había explicado en el correo. Georgina Prats dejó de tomar notas. Me dijo que no era procedimiento estándar documentar ese tipo de observaciones informales en una etapa tan temprana del ciclo. Le dije que entendía eso,
pero que si la observación era suficientemente significativa para sugerir un cambio de clase a una estudiante de primer año en su primera semana, me parecía razonable que existiera alguna forma de registro. Hubo un silencio breve. Georgina Prats me dijo que iba a hablar con la maestra Solano y que me contactaría durante la semana. Salí de esa oficina con la sensación de alguien que acaba de chocar contra algo sólido sin poder ver exactamente su forma. No había habido hostilidad en la conversación. No había habido nada que yo pudiera señalar como un error claro. Pero había algo en la forma en que Georgina Prats había gestionado cada pregunta específica con una respuesta general que me dijo que esto no era la primera vez que alguien llegaba a esa oficina con una pregunta sobre Irene Solano. Esa tarde Celia me preguntó cómo había ido. Le dije que estábamos trabajando en ello. Me preguntó si ella tenía que cambiarse de clase. Le dije que no tenía que hacer nada que ella no quisiera hacer. Me miró durante un momento. Luego dijo, ¿y si me quedo y la maestra sigue pensando que soy el problema? No tenía una respuesta perfecta para eso. Le dije lo que creía que era verdad, que quedarse o irse era una decisión de ella, pero que ninguna de las dos opciones iba a resolver la pregunta de fondo, que era si lo que había pasado era justo o no. Celia sintió despacio. Luego dijo que quería quedarse. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que iba a hacer a continuación. Georgina Prats no me llamó esa semana. Me envió un correo el jueves por la tarde, que era el día antes de que cerrara la ventana de cambio, diciéndome que había hablado con la maestra Solano y que la maestra reiteraba su disposición a reunirse con Celia para apoyar su integración al grupo, que la escuela valoraba la diversidad de estilos de aprendizaje y que estaban comprometidos con el éxito de todos los estudiantes. Era el tipo de correo que no dice nada mientras suena a que dice mucho. Respondí de forma breve que Celia iba a quedarse en la clase, que agradecía la información y que esperaba que la reunión que la maestra Solano había ofrecido pudiera concretarse pronto. Luego hice algo que no había planeado hacer desde el principio pero que la semana me había convencido de que era necesario. Empecé a preguntar, no a la escuela, a otras personas. Tenía una conocida cuya hija había estado en la preparatoria el año anterior. Le mandé un mensaje preguntando si su hija había tenido clase con Irene Solano. Me respondió al día siguiente con un audio de 12 minutos. Su hija también había recibido un correo similar, en la primera semana, con el mismo lenguaje sobre estilos de aprendizaje y la misma ventana de cambio. Su hija se había cambiado de clase porque no quería el conflicto. Mi conocida siempre había pensado que había algo raro en eso pero lo había dejado pasar. Contacté a otra madre que conocía de vista, cuyo hijo estaba en segundo año, mismo patrón. El hijo se había quedado en la clase, había tenido un año complicado, y al final del ciclo la maestra Solano le había dado una calificación que el chico y su familia creían que no reflejaba su trabajo real. Para el final de esa semana tenía conversaciones con 5 familias distintas. 4 habían recibido el correo en la primera semana. 3 de esas 4 se habían cambiado de clase. La que se había quedado había tenido una experiencia que podría resumirse como un año entero de ser el estudiante que no encajaba, sin que nadie en la institución lo nombrara de esa forma pero sin que nadie tampoco lo resolviera. Lo que estaba viendo no era una maestra que tenía dificultad con ciertos estilos de aprendizaje. Era una maestra que usaba la primera semana para filtrar a los estudiantes que no le resultaban cómodos, con un mecanismo institucional que lo hacía perfectamente posible, una ventana de cambio que sonaba como una oportunidad pero que en realidad era una salida diseñada para quien no quería la confrontación. Llevé todo eso a una segunda reunión con Georgina Prats. Esta vez pedí la cita con 2 semanas de anticipación y la pedí por escrito para que quedara registro. Georgina Prats me escuchó de nuevo. Esta vez no tomó notas. Cuando terminé de presentar lo que había encontrado, me dijo que las experiencias de otras familias no podían ser verificadas por la escuela, que cada situación era distinta, y que sin documentación oficial no había forma de establecer un patrón. Le pregunté qué tipo de documentación consideraría oficial. Me dijo que una queja formal ante la dirección académica, firmada, con evidencia adjunta. Le dije que eso era exactamente lo que iba a presentar. El cambio en su expresión fue pequeño pero real. No era miedo exactamente. Era el reconocimiento de alguien que acaba de entender que la conversación se terminó, la etapa en que podía cerrarse con un correo general. Presentar la queja formal fue más complicado de lo que esperaba, no porque el proceso fuera difícil sino porque requería que otras familias estuvieran dispuestas a poner su nombre en un documento. De las 5 con quienes había hablado, 2 dijeron que no querían involucrarse. Una porque su hijo ya no estaba en esa escuela y no quería reabrir algo que habían dejado atrás. La otra porque su hija todavía tenía 2 años por delante en esa preparatoria y tenía miedo de las consecuencias. Eso lo entendí, no lo juzgué. Las otras 3 sí firmaron. La queja documentaba el patrón de correos en primera semana, la coincidencia del lenguaje, la disponibilidad estratégicamente limitada para reuniones antes de que cerrara la ventana de cambio, y los testimonios de las familias que accedieron a incluir sus nombres. No era un expediente perfecto, pero era concreto y específico de una forma que los correos generales de Georgina Prats no habían podido desactivar. La dirección académica estaba a cargo de un hombre llamado Roberto Funes, que tenía la oficina en el 3er piso y que según lo que me había dicho una de las madres firmantes era alguien que prefería resolver las cosas internamente antes de que llegaran a instancias superiores. Me reuní con él un martes por la mañana. Roberto Funes leyó la queja completa antes de decir nada. Eso ya era diferente a las reuniones anteriores. Cuando terminó de leer me dijo que la escuela tomaba este tipo de documentación con seriedad, que iba a iniciarse una revisión interna,
y que me mantendrían informada del proceso. Le pregunté cuánto tiempo tomaba ese proceso típicamente. Me dijo que dependía de la complejidad del caso pero que esperaba tener una respuesta preliminar en 2 semanas. Le pregunté si durante ese periodo Celia iba a continuar en la clase de la maestra Solano sin que eso tuviera consecuencias para ella. Roberto Funes me dijo que podía garantizar eso. Lo que no me dijo, y que supe después por una de las madres que tenía más contacto dentro de la escuela, era que esa misma tarde Roberto Funes había tenido una reunión con Irene Solano y con Georgina Prats que había durado casi 2 horas. No sé lo que se dijo en esa reunión, pero algo cambió después de ella. Las 2 semanas que siguieron fueron extrañas de una forma específica. Celia iba a la clase de Irene Solano todos los días y me daba reportes breves al volver, que la maestra había asignado parejas en lugar de dejar que los estudiantes eligieran, que el ambiente en general se sentía diferente aunque no sabía cómo describirlo con precisión, que nadie le había dicho nada directamente pero que había algo que había cambiado en la dinámica del salón. Le pregunté si se sentía cómoda. Me dijo que más o menos, que era complicado estar en un lugar sabiendo que había un proceso en curso que tenía que ver con ese lugar pero sin poder hablar de ello con nadie adentro. Eso era justo y yo no tenía una forma de resolverlo. La respuesta formal llegó al final de la segunda semana, en un correo de Roberto Funes que copiaba a Georgina Prats. Decía que la revisión interna había concluido, que la escuela reconocía que el correo enviado a Celia en la primera semana no había seguido el protocolo establecido para comunicaciones sobre rendimiento académico, que se habían implementado ajustes en el procedimiento para situaciones similares en el futuro, y que la maestra Solano había sido informada de los estándares esperados en sus comunicaciones con familias. No decía que Irene Solano había hecho algo mal, decía que el procedimiento no había sido el correcto. Era una diferencia pequeña en las palabras y una diferencia grande en lo que significaba. Le mandé el correo a las otras 2 madres que habían firmado. Una me respondió que era poco pero era algo. La otra no respondió hasta el día siguiente con un mensaje corto, al menos quedó registro. Celia terminó el semestre en la clase de Irene Solano. No fue un semestre fácil ni fue un semestre desastroso. Fue un semestre donde mi hija aprendió a moverse en un espacio que no la recibía con entusiasmo pero que tampoco podía ignorarla, y donde yo aprendí algo sobre cómo funcionan las instituciones cuando alguien decide no aceptar la primera respuesta que le dan. Lo que aprendí no fue que los sistemas se corrigen solos cuando alguien lo señala. Aprendí que los sistemas tienen una cantidad específica de presión que pueden ignorar y una cantidad que ya no pueden, y que la diferencia entre las dos no siempre tiene que ver con la justicia del caso sino con cuántas personas están dispuestas a poner su nombre en un documento. 3 madres lo estuvieron. Eso fue suficiente para mover algo, aunque no para moverlo todo. Al final del año Celia me dijo algo que no esperaba. Me dijo que se alegraba de no haberse cambiado de clase, no porque la experiencia hubiera sido buena sino porque haberse ido habría sentido como confirmar algo sobre ella que no era verdad. Le pregunté qué cosa. Me dijo que no encajaba. Le dije que nunca había sido eso. Me dijo que lo sabía, pero que a veces necesitaba haberlo demostrado para saberlo de verdad. No supe qué responder a eso. Solo la abracé. A veces eso es lo único que corresponde.